Bueno, agradeciendo en primer término a los promotores de este evento denominado Una mirada iberoamericana a las ciencias policiales y forenses, procedo sin mayor dilación a desarrollar el tema que se me ha asignado y que concierne a la prueba prohibida, exponiendo resumidamente algunas consideraciones sobre el mismo desde la perspectiva latinoamericana. Hablar de este tema nos exige recordar cómo es de que en el primer libro del Torah, esto es en el Génesis, se nos habla de un grupo de pastores liderados por Isaac que pretendían obtener agua de un pozo llamado Gesek y que al mismo tiempo era buscado por otro grupo de pastores que eran liderados por Gerar, y cómo es de que se produjo una agria disputa por su empleo y por su utilización, significando desde entonces el nombre de ese pozo, Gesek, riña. Y riña ese corazón que palpita en todo fenómeno jurídico y que ante una pura concepción normativista, la experiencia nos indica de que se trata de un verdadero conflicto de intereses que nos permite recordar esas viejas palabras pronunciadas hace tantos siglos por Hermogeniano cuando éste expresó omnibus causa omne is constitutum sit, esto es, el derecho es y existe para y por los hombres. Por ende, el principio, si todos nosotros nos ponemos a pensar, fue el conflicto. Y por lo mismo, cuando en el área penal se instaura un proceso, está instaurado y ritualizado dentro de la palabra lucha. Encontramos de un lado a una persona que es imputada por la comisión de un delito y por otro lado un grupo social que se encuentra inflamado en el celo de defender su causa, convirtiéndose primero, hay que decir la verdad, en una suerte de enemigo público contra quien pensamos, por razones más instintivas que intelectuales, en que vale utilizar cualquier recurso con el objeto de, pues ciertamente, doblegarlo y castigarlo. No sorprende, por tanto, recordar cómo es de que la historia del proceso penal durante muchísimos siglos, el criterio para aceptar los medios probatorios, es decir, para determinar si una prueba iba o no ser admitida, si iba o no ser valorada y si iba o no a generar efectos, estribaba en la relevancia, en la importancia que tuviera ese medio probatorio para establecer si se había perpetrado el delito y establecer la responsabilidad del supuesto agente. Tuvo que transcurrir muchísimos siglos para que el centro de gravedad se desplazase desde la pertinencia y conducencia de la prueba a fundamentalmente buscar la limpieza en el juicio. Una limpieza en el juicio que solo podía existir en tanto se respetasen, reconociesen y prevalecieren los derechos humanos y básicamente los establecidos en la Constitución. Es así que ya se empezó a pensar de que si un juez llegaba a una conclusión de condena en base a una prueba que de cualquier forma hubiera infringido directa o indirectamente derechos esenciales del hombre, ciertamente debía ser excluida, porque no se podía admitir un descrédito y un desprestigio en la administración de justicia, ya que ciertamente lo que se trataba era de buscar una legitimidad y recordar que los medios probatorios no deben ser obtenidos a cualquier precio, porque por encima de las conveniencias e intereses sociales se encontraba el individuo. De tal manera que ese es el preludio que nos lleva pues al tema de la prueba prohibida, en cuya evolución encontramos que, contrariando la posición de los países de common law que hacían prevalecer el interés público en la obtención de la verdad, emergió por vez primera una posición en el derecho norteamericano proscribiendo la prueba ilícitamente obtenida, mas solo en tanto existiese una actuación abusiva, una actuación irregular, una actuación contraria a un derecho constitucional realizada por el órgano policial. Es decir,
su razón de ser no fue básicamente asegurar la credibilidad del Poder Judicial, sino producir un efecto disuasorio en el aparato policial a fin de que éste no acudiese a métodos de investigación prohibidos, contrayendo no solamente graves responsabilidades, sino también generando una suerte de prepotencia del Estado en referencia a la colectividad. En este modelo que adopta por vez primera Estados Unidos, debemos recordar que la prueba ilícita obtenida por particulares sí era aceptada, salvo que hubiera sido provocada por un requerimiento policial. El año 1914 fue cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, por vez primera, dispuso la exclusión en todos los procesos penales de la llamada prueba prohibida policial, en tanto fuera inconstitucional. El año 1949, el juez norteamericano Felix Frankfurter ratificó que debíamos buscar la seguridad de la privacidad del individuo frente a las intrusiones policiales que eran arbitrarias. De tal manera de que esta fue justamente la respuesta que se dio, indicándose que la verdad debía dentro del proceso penal lograrse y consagrarse en un fallo en tanto y en cuanto proviniera de pruebas que en modo alguno hubieran afectado los derechos del ciudadano por una actuación abusiva, arbitraria e inconstitucional del policía. Sin embargo, fue el año 1984 cuando en este país, Estados Unidos, y ustedes seguramente lo saben mejor que yo, aparece la primera excepción a esta regla que hasta ese momento se pensó era inflexible, y fue la regla de, la excepción de regla de la buena fe, the good faith exception, que nació de la jurisprudencia y que indicaba que por más ilícita que fuera la prueba, ella sí debía ser admitida, sí debía ser actuada y sí debía ser valorada cuando fuese obtenida por un agente policial que hubiere obrado de buena fe. En otras palabras, se reclamaba que hubiere o negligencia o ignorancia en el policía al haber conculcado un derecho al obtener el medio probatorio. Esta excepción se dio porque en esos momentos históricos en el país del norte empezó a crecer tremendamente el famoso delito de consumo ilegal y tráfico ilícito de drogas. Y esto ha dado lugar que en el país del norte pues se haya dado una verdadera, podríamos decir, metamorfosis de pensamiento que en ese momento estaba ya muy interrealizado en los operadores del derecho en cuanto a que debía haber más permisión en cuanto a reglas de excepción de la exclusión de la prueba prohibida. Lo cierto es de que a nivel internacional encontramos que son dos grandes posiciones. La primera, evidentemente, es aquella que exige que debe prevalecer la justicia en el descubrimiento de la verdad. De modo tal que la ilicitud en la admisión de la prueba no puede ser pretexto para quitarle el valor, porque primero está la colectividad antes que el individuo. Sin embargo, la segunda posición, que como vean, les he indicado, y eso lo pueden confirmar, es relativamente reciente, señala que no podemos asumir que prestigiemos conductas antijurídicas para lograr a ultranza un fallo condenatorio, por más de que ese fallo sea justo, porque una justicia no puede nacer cuando se están vulnerando, cuando se están violando los derechos del individuo, porque el individuo debe estar por encima de la colectividad. De ambas posturas ha surgido una tercera. Esa tercera es en la que hoy día nos encontramos inmersos y que busca flexibilizar la última, pero con un grave riesgo, y ese riesgo es de que nos está llevando a un paulatino
muy peligroso desconocimiento de las garantías y derechos fundamentales. Esta tercera posición se ha incrementado a raíz de acontecimientos tales como el ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington, y que lo conocemos sobradamente, y que debilitó la postura de considerar una exclusión de la prueba prohibida a rajatabla. Y más bien, allí es cuando aparece el llamado principio de proporcionalidad, que autoriza que se admita, valore y utilice la prueba ilícitamente obtenida en tanto haya un enfrentamiento de valores fundamentales, y realizando esto que es el balancing test, es decir, verificar cuál de los intereses tiene mayor prevalencia, pues aceptar por excepción la prueba prohibida para generar una condena. Más aún, si según este punto de vista debe aceptarse la prueba prohibida en todo caso cuando es el propio reo quien la invoca, pese a que viole sus derechos, cuando ciertamente va a invocarla porque le es favorable. Ahora bien, en la actualidad, en este siglo XXI, estamos advirtiendo a nivel mundial una verdadera relativización de la inflexibilidad del principio de exclusión de la prueba, lo que es notorio en países latinoamericanos, pues estos son los que hoy día, al menos creemos, sufren los embates de una delincuencia incontrolada que desgraciadamente es avivada por una opinión sensacionalista que vierten los medios de prensa y que crean una verdadera inseguridad ciudadana y, por qué no decirlo, muchas veces controlada por el Estado, que así pretende reforzar su hegemonía y su poder. Por ello es de que en estos países, algunos de ellos, se establece que es muy nociva la idea de proscribir prueba por más que se haya obtenido contrariando las normas constitucionales, porque ciertamente ello va a generar un verdadero tormento en cuanto a tener que soportar índices sumamente elevados de una criminalidad que cada día es más violenta. En cuanto a las denominaciones, este tema de la prueba ilícita, debemos recordar que nace con Ernest Belling a comienzos del siglo XX, y él las denominó en su obra prohibiciones probatorias. Hoy día, si ustedes acceden a literatura, que seguramente lo hacen todos los días de carácter jurídico, veremos que existen muchísimos nombres: prohibición de prueba, regla de exclusión en Estados Unidos, prueba prohibida, prueba ilegal, prueba ilícita, prueba ilícitamente obtenida, prueba ilegal, prueba irregular, prueba viciada, prueba contaminada. Y bueno, lo cierto es de que todas estas denominaciones, si bien aparentemente son sinónimas, sin embargo no es así, porque encierran divergencias de índole conceptual. Así, por ejemplo, aquí en este hermoso país, vosotros adoptáis el término prueba ilícita, pero esta constituye una amplia gama de todas las pruebas prohibidas, de tal manera que entre la primera y la segunda existe una suerte de relación de género a especie. Por ello es de que las pruebas prohibidas son más aquellas que están contrariando normas legales, a diferencia de la prueba ilícita, que lo que contraría fundamentalmente son normas constitucionales o normas internacionales de ese mismo nivel y que están estrechamente vinculadas con derechos humanos. Ahora, en cuanto a Latinoamérica, la mayor parte de legislaciones de este continente, han consagrado la prueba prohibida, identificándola como aquella en la que su característica es que su obtención y práctica lesiona derechos fundamentales, surgiendo todo un problema en cuanto a si la prueba prohibida va a comprender la ilicitud intraprocesal y la ilicitud extraprocesal. La ilicitud intraprocesal es cuando la prueba prohibida se da en un acto dentro del proceso penal desde la etapa inicial, que es la etapa de la investigación, mientras que la
otra, la extraprocesal, es la que se da ya cuando se trata de obtener, ¿no es cierto?, las fuentes de prueba, es decir, la búsqueda, la recogida y obtención de estos medios de prueba, y que me parece es que en este evento académico marca esta segunda mayor interés, por cuanto tenemos que pensar que las labores de instrucción ya van a dejar de ser oficio y ocupación de los jueces y entrarán a estar, al menos en un modelo acusatorio garantista en España, tarde o temprano a manos del fiscal, y este actuará siempre con la valiosísima colaboración de la policía. De allí la importancia de que ciertamente todo lo que significa obtención de pruebas en esa etapa de preinvestigación judicial o fiscal, pues se acomode a un respeto a los derechos humanos. Pero tenemos el tema de que en estos países a los que hago referencia, ciertamente hay, no es igual que a nivel de Europa, la consigna de que esta regla de excepción debe merecer excepciones. Lo terrible es que el número de excepciones están incrementando constantemente, de tal manera que esta regla parece que se va a convertir más bien en excepción. Vamos a referir Ecuador. Ecuador, en su constitución del año 2008, en su numeral 76, ampara un principio de exclusión absoluta, entre comillas, de la prueba ilícita, fijando la imposibilidad jurisdiccional de valorarla, y eso ha sido ratificado por la Corte Suprema en diferentes casaciones penales. Esta disposición está complementada y avalada por su normativa procesal, indicando que todo acto de obtención de información o evidencia que violente garantías constitucionales es inválida, incluyendo los frutos del árbol envenenado, no pudiendo otorgarse carta de legitimación alguna, estableciendo expresamente que no se produce prueba ilícita si hay una previa actuación racional por parte del juez de garantías penales. En otras palabras, se indica que la excepción que puede darse frente a la prueba ilícita es que cuando es el juez el que la ha autorizado, aunque éste haya violado esos derechos constitucionales. Chile, no en su constitución, sino en su Código Procesal Penal, señala que toda actuación en el procedimiento que prive al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos asegurados por la Constitución o de cualquier manera lo restrinja o perturba, reclama de una autorización judicial previa, y que solo si es que no hay esa autorización judicial, los resultados no podrán ser de modo alguno valorados como prueba. Establece este país reglas específicas para los casos de interceptaciones telefónicas u otras formas de comunicación, para obtención de datos y objetos y documentos de terceros, los métodos de investigación, los métodos de interrogación, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia, en su Constitución del año 91, incluyó expresamente la cláusula que establece la nulidad de la prueba obtenida fuera de un debido proceso, dictándose normas legales que ciertamente reglamentan el precepto, disponiendo que es el juez de conocimiento en la audiencia preparatoria quien resolverá la exclusión de la práctica o aducción de estos medios probatorios ilegales que hayan sido practicados, que hayan sido conseguidos con violación de los requisitos que prevé la norma. Siendo muy interesante señalar que en este país, que creemos debe servirnos de modelo, al menos a otros países latinoamericanos, es que legalmente tienden a fijar cuáles son las reglas de excepción y que además se complementan con la interpretación que hacen los órganos judiciales o constitucionales en ese hermano país. Argentina, por su parte, ha incluido en su normativa procesal
la regla de que la prueba obtenida de modo ilícito en perjuicio del imputado no podrá ser utilizada de modo alguno, porque la sanciona como nulidad, señalando que lo que aquí se está protegiendo, y al menos esa es la idea, es la dignidad del hombre. Su jurisprudencia, sin embargo, nos indica que las antijuricidades procesales menores que no comprometen severamente garantías constitucionales no deben ser estimadas como prueba prohibida, lo que ciertamente supone una suerte de, podríamos llamar, excepción, y que marca una situación peligrosa de la subjetividad del juez de considerar de que esa antijuricidad es menor y en ese sentido admitirla como medio probatorio y servir incluso como fundamento y como base para una sentencia condenatoria. En mi país, Perú, adelantándose un poco, fue a mediados del año 80 y bajo el influjo de una constitución que se dictó el año 1979 y que fue una constitución de corte estrictamente garantista y por la que prevalece el individuo sobre la colectividad, y que fue una respuesta a una suerte de sombra que realmente acongojó a los peruanos por una férrea dictadura militar que duró muchísimos años, y fue justamente en ese momento histórico en que aparecen varios fallos, eso sí, pocos, aislados, de nuestra judicatura, por la cual se establecía tibiamente una proscripción de la prueba prohibida. Realmente duró muy poco esa suerte de reconocer que debemos hacer valer la Constitución por sobre todo, porque se nos vino los embates de una ola demencial, criminal, que se plasmó en el terrorismo. Este fenómeno obligó al Perú a dar un paso hacia atrás, a estimar en ese momento histórico que debíamos emplear las normas de emergencia para sancionar graves conductas, aún afectando derechos constitucionales fijados para los individuos que incurrían en estos graves delitos, porque la justificación fue: si ellos mismos están violando los derechos, ellos no tienen derecho, a su vez, no tienen prerrogativa, a su vez, no tienen la facultad, a su vez, para hacerlos valer. Este fenómeno subversivo, que ciertamente asumió por parte de algunos países desarrollados una posición de indiferencia. Francia, por ejemplo, que, lo digo, fue una suerte de cobijo para algunos líderes de Sendero Luminoso, y la propia pasividad de Estados Unidos en cuanto a este tema determinó que en nuestro país ciertamente prevaleciere la verdad material a ultranza y desdeñando los derechos fijados en la Constitución. Ha sido con el Código Procesal Penal sancionado por Decreto Legislativo 957 del año 2004, que asumiendo un nuevo modelo acusatorio garantista en el que la investigación del delito lo tiene únicamente el fiscal, claro, siempre bajo el control judicial, y en el que el juez cumple su rol de juzgar sin estar bajo ninguna circunstancia contaminado, ha vuelto a regresar la vigencia de la necesidad de respetar las normas del que prohíben directa o indirectamente aceptar medios probatorios que violen derechos fundamentales de la persona. Es así que el numeral 159 de este código prescribe que el juez no podrá utilizar ni de manera directa, ni de manera inmediata, ni indirecta, las fuentes o medios de prueba que estén afectados con vicios constitucionales. Pero este gran entusiasmo y la esperanza de que íbamos a lograr una suerte de efecto disuasorio, o más que de efecto persuasivo, diría yo, para disuadir al Estado a emprender procedimientos irregulares
y sobre todo para que el Estado capacite a los operadores del derecho para entender la importancia de la pureza que debe existir en la obtención y actuación de los medios de prueba en la investigación de delito, se ha ido en poquísimos años ensombreciendo debido a una retahíla de fallos judiciales que han incrementado día a día más y más excepciones en torno a la regla de la exclusión de la prueba prohibida, y lo más interesante es que en algunos de estos fallos se apelan a palabras pronunciadas por uno de los más grandes penalistas del mundo, el señor Roxin, el maestro Roxin, cuando éste sostiene al respecto que una exclusión exhaustiva y limitada de prueba prohibida pone en peligro valores sociales, por lo que no puede aceptarse, porque no puede haber ninguna regla que sea absoluta. Toda regla siempre debe tener excepciones. Por ello es de que en estos países latinoamericanos vamos a verificar que se está evidenciando una relativa proscripción de la prueba prohibida. Progresivamente se van adoptando atenuaciones o en su caso excepciones, como por ejemplo, y esta me preocupa, que la prueba prohibida solo opera en el juicio oral y no en la investigación policial o fiscal en el delito. Que tampoco, otra que me preocupa, es de que no hay impedimento en la prueba prohibida si sirve para atacar la credibilidad de las declaraciones del imputado, o que la prueba prohibida solo se constriñe a normas expresa y literalmente señaladas en la Constitución, o a actuaciones de mala fe de los funcionarios que han obtenido la prueba. Pero hay otra regla que se está aplicando, y es de que la prueba prohibida deja de ser tal cuando se ha evidenciado, pese a que se vulnera normas constitucionales, dentro del ámbito privado en el que no ha tenido intervención de los órganos estatales. En este país, y ustedes lo saben mejor que yo, es la palabra ineficaz que genera la consecuencia de la prueba prohibida, como lo indica el numeral 11.1 de vuestra ley orgánica, pero aunque yo lo he revisado, no he encontrado una norma expresa en vuestra Constitución que así lo diga, siendo tajante más bien al afirmarse que la prueba ilícita no puede producir efectos en vuestros procesos, ni directa ni indirectamente, y es lo que más me agrada, la jurisprudencia vuestra indica de que debe ser inmediatamente declarada esa, podríamos decir, exclusión de estos medios probatorios, en bien sea conocida, y no esperar a que se llegue a la etapa del juicio, porque mantener en el tiempo lo que es ineficaz permite su utilización fraudulenta, porque obviamente durante ese tiempo pueden nacer pruebas lícitamente obtenidas de los datos logrados contrariando a la Constitución por los medios de prueba originales. Ahora, aquí en España me he preocupado y he advertido que existen casos aislados, pero contenidos felizmente en jurisprudencia menor, que fijan excepciones a la ineficacia de la prueba prohibida sin una, desde mi perspectiva, adecuada cobertura jurídica, y solo bajo una idea de proteger a la sociedad, llevando pues de la mano nuevamente a la idea de que la ponderación judicial es la que debe primar. Tal es así que aquí ya ha aparecido esa famosa teoría de la conexión de la antijuricidad, que demanda analizar la existencia o no de intencionalidad en la violación originaria, así como la entidad objetiva de la vulneración cometida, y que ciertamente invierte, ¿no es cierto?, la regla de la nulidad de la prueba ilícita derivada, e introduce nuevos criterios que por sí son sumamente riesgosos en el caso de que se lleven a norma legal. Conforme a ustedes se habrán dado cuenta, una de las
uno de los temas que debe ser debidamente analizados radica en cuál es la oportunidad temporal en que debe prescindirse de la validez de la prueba prohibida. Goldsmith algún momento dijo de que la estructura de un proceso penal no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de la Constitución. Por tanto, si nos ufanamos de tener una Constitución ampliamente democrática, es necesario que respetemos sus valores y por lo mismo no podemos aceptar esas normas ignominiosas que simplemente indican que la prueba, el test de la prueba prohibida debe hacerse valer en el momento del juicio. Pues ab inicio debe ser rechazada esos medios probatorios. De lo contrario, se abre de par en par las puertas para la mala fe y para la prepotencia de un Estado que se puede tornar en represor y obligue a ciertamente probar la inocencia en una suerte de inversión de carga de prueba. Por eso, ciertamente debe hacerse una llamada de urgencia a nuestros legisladores para que dicten normas específicas, bajo responsabilidad, para que los operadores del derecho tengan la obligación de calificar la ilicitud de la prueba desde la etapa de la investigación, pues repetitivamente reservar la declaración de esta prueba violatoria de los derechos ciertamente trae muchos riesgos. Así, por ejemplo, en el Perú, algunos medios de comunicación hicieron llegar al fiscal grabaciones ilícitamente obtenidas de una fuente no identificada en la que habían conversaciones de altos funcionarios del gobierno y que ciertamente el abogado del señor Fujimori pretendió que se declarase prueba ilícita y se le sacase del proceso de investigación. Como no hizo caso el fiscal, se fue hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en una sentencia de fecha 27 de octubre del año 2010, indicó que para determinar si esas cintas eran prueba prohibida o no, era un tema que debía ser atendido en el juicio oral. Pero cuando ya fue atendido en el juicio oral, esas cintas ya habían sido reforzadas con prueba directa, lícitamente obtenida, pero derivada de esta. Lo que marcó, justo o injusto, pues eso es algo que cada quien calificará, la condena al señor Fujimori, que creo ha sido de conocimiento internacional. Ahora, otro de los temas que también reclama un análisis es la confusión que se está dando no solamente en Latinoamérica, sino en general en la doctrina jurisprudencial del Occidente en relación a la prueba prohibida, y consiste en establecer si esta es ineficaz o si es nula. Consiste en diferenciar los derechos procesales con los materiales y la exigencia en cuanto a establecer si necesariamente tiene que ser una conculcación a una norma fijada expresamente en la Constitución o si puede serlo frente a una norma legal común y corriente de segundo índole, pero que de cualquier manera, directa o indirecta, esté vinculada a los derechos del individuo. Igualmente consideramos que debemos en este evento, y siempre respetando la hora, establecer de manera muy sintética cuáles son las excepciones que frente a esta regla de exclusión de la prueba prohibida se han dado a nivel internacional. En cuanto a la prueba prohibida directa, ustedes ya conocen la doctrina de la buena fe, que nace en Estados Unidos, en la que la prueba obtenida por el policía que actúa, y ya lo dije, de buena fe, ciertamente va a merecer credibilidad y va a entrar a servir como una fuente para efectos de determinar condena. Otra es la infracción constitucional beneficiosa para el imputado, porque si bien es razonable absolver a quien se tiene la conciencia de que es culpable cuando su responsabilidad se acredita violando los derechos constitucionales, repugna también condenar a quien se sabe que es inocente con aquel mismo argumento, porque las garantías constitucionales no pueden operar
bajo ninguna circunstancia en perjuicio de sus destinatarios. La otra es la eficacia de la prueba ilícita para terceros, que nos dice que sí hay mérito de condena al imputado que no ha sido afectado por la violación, porque la violación ha sido para terceras personas, estableciendo por tanto una suerte de desconexión entre la violación del derecho y la condena misma. Otra excepción es la ponderación de intereses, que acá se trata pues simplemente de ponderar el interés del individuo y el interés de la colectividad, y eso está supeditado a la gravedad del bien jurídico que se ve atacado, menoscabado o lesionado por la inconducta delictiva. Esta conducta ciertamente marca también un gran riesgo, el riesgo de que estaríamos entregando a manos de un juez todo el poder de determinar si una prueba que está acreditado nace de inconstitucionalmente puede ser valorada, aceptada y servir como base de condena simplemente porque ese juez estima que el otro bien jurídico que está en conflicto en esta lucha ritualizada con la que empecé esta exposición, pues así lo justifique. Otra es la destrucción de la mentira del imputado, que me parece realmente una tontera, porque se indica de que la prueba prohibida que ataca la credibilidad del imputado, pues ciertamente ya marca la necesidad de valorar ese medio probatorio, pero la confesión, la declaración del imputado por sí sola no es prueba. Sin embargo, estamos viendo que en nuestro país, en el Perú, hoy día, más que confesión, admisión de cargos, ya genera un proceso simplificado en el que directamente el juez te condena, en tanto obviamente no existan algunos elementos que pongan en tela de juicio esa admisión de culpa en una idea que no lo sé, pero y que todavía sigue en cuanto a que nuestro proceso penal día a día se va cortando en sus términos, se hace con una gran celeridad y genera consecuencias realmente de injusticia. Otra es la teoría del riesgo. Esta teoría del riesgo es muy importante. Nos dice, oye, si tú como imputado porque has sido muy confiado o porque no has puesto las precauciones necesarias y has logrado de que ese señor que está allí te grabe clandestinamente para utilizar esa grabación, por ejemplo, en tu contra, es tu problema. El Estado no puede de ninguna manera reemplazar el propio celo que tú como imputado, que tú como delincuente debes poner en tus asuntos. Por tanto, este medio probatorio sí tiene valor. Y finalmente la teoría de los testimonios dotados de voluntad autónoma, que abre la vía para el aporte de prueba por particulares cuando estos son los que están afectando las garantías del imputado. En cuanto más bien a la prueba ilícita derivada, la prueba prohibida derivada, que es aquella que nació, como ustedes saben mejor que yo, cuando se resolvió el caso Nardón contra Estados Unidos en el año 1969, y refiere a casos de prueba lícitamente obtenida, pero que se ha llegado a ella gracias a conocimientos que se han obtenido a través de la práctica de una prueba ilícita. Al efecto, existe aquí una conexión, pero esa conexión creemos debe ser sin mayor solución de continuidad. Sin embargo, encontramos de que esta teoría de los frutos del árbol prohibido, desgraciadamente encuentra excepciones, como son, primero, la teoría de la fuente independiente, que en realidad no es una excepción, porque si es independiente, de allí no va a derivar, pues, la prueba que nos interesa. La teoría de hallazgo inevitable, que nos dice, bueno, acá hay un juicio hipotético, que nos va a permitir establecer que aún sin dicha prueba siempre hubiéramos llegado a ese resultado sin importar el tiempo en que nos haya demorado, que nos haya retardado en llegarla. Y esta excepción, pues, evidentemente es muy peligrosa porque acusa una notable e injuriosa subjetividad. La otra es la teoría del nexo causal atenuado o del tinte diluido,
que regula un supuesto intermedio entre la prueba ilícitamente obtenida y la teoría de la fuente independiente, siendo que aquí, para esta posición, la prueba incriminatoria nace de manera autónoma y espontánea desde que ha existido un lapso temporal entre el vicio de origen de la prueba primera y la prueba derivada, cuya licitud, por tanto, es válida y se consagra. Y finalmente la doctrina de la conexión de antijuricidad, que es la que en este momento he visto con un poquito de preocupación que en jurisprudencia menor, no he visto esto en vuestro Tribunal Constitucional ni en la Corte Suprema, pareciere de que se está buscando apelar a ella para, de alguna manera, darle valor a prueba ilícitamente obtenida que deriva de prueba lograda violando normas constitucionales. Por eso he tenido oportunidad de leer las obras de un excelente jurista de este país, el doctor Manuel Miranda Estrampés, quien dice de que en la actualidad en España la doctrina de la exclusión prohibida se encuentra en un estado de agonía, porque ya son numerosas las excepciones que están reconocidas frente a esta regla de exclusión, determinando que la regla se convierta en excepción. Dice literalmente, su espacio de aplicación resulta cada vez más limitado, cuando no definitivamente neutralizado, y por ende, la historia de la exclusionary rule es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros consideramos que si bien toda regla debe tener una excepción, porque no es regla absoluta, pero en aras de generar certeza y predictibilidad y diseñar cualquier tipo de arbitrariedad, es indispensable de que las excepciones de la proscripción de la prueba prohibida estén legalizadas y no nazcan de las decisiones de los órganos judiciales. Finalmente, pretendiendo cerrar esta sintética exposición con pertinencia a los fines de este evento, vamos a referirnos todos al agente policial y al abogado. En cuanto al primero, merece un análisis especial la validez de la prueba que genere el agente policial cuando éste es el provocador o el encubierto. Más aún en los tiempos contemporáneos, donde no son pocos los países que han legalizado la actuación de esta clase de agentes en los procesos penales, sobre todo dentro de una línea evidente de exigencia social que busca enfrentar la criminalidad organizada. Hallando la primera fuente, ustedes lo saben mejor que yo, en este tema también, porque en este ámbito también hay muchos abogados, lo hallamos en el convenio de Viena de las Naciones Unidas del año 1988 y que se dio únicamente para enfrentar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Se refiere a provocar el delito suministrando un escenario que sea propicio para su comisión con la finalidad de velar, con la finalidad de ingresar en el entramado criminal y de esa manera conseguir pruebas para sancionar al sospechoso, es decir, al sospechoso que dejó de ser tal porque ya está verificado que es el autor. Para ello, obviamente, el agente encubierto, el agente provocador, no debe existir un dolo de consumación, debe ser un policía, y no solamente debe ser un policía, sino que además debe encontrarse bajo una autorización que debe darla necesariamente el fiscal o el Poder Judicial, según cuál de estos dos estamentos se va a encargar de la investigación del delito en la legislación de un país. Por su rol, desgraciadamente, tanto en España como en el propio Perú y en América Latina, se suele confundir el agente provocador con el agente encubierto, porque lo que en realidad hace este agente policial es una labor de facilitador para investigar y determinar responsabilidades. Por eso es que esta labor de facilitador debe estar dentro de un cúmulo de presupuestos formales y materiales proporcionales. Por ello, en primer lugar, solo puede darse en determinados delitos.
en delitos de tracto sucesivo y delitos en los que haya detrás organizaciones criminales. Y lo más importante, realmente el agente policial no debe ser instigador, es decir, él no debe llevar a el sospechoso a una suerte de determinarlo a cometer el delito. Aún no lo quiera para sí, porque está instigando. Y la instigación, como ustedes lo saben, es una forma de actuación criminal, que incluso en muchos países se sanciona con la misma pena que el autor. Pero, ustedes dirán, pero ese policía está actuando ciertamente de mala fe, relativo, porque ¿qué policía no quiere sino llevar al éxito su función? Y si ve que ciertamente el sospechoso no, tal vez por algún tipo de sospecha, no quiere realizar o no quiere cometer el delito, pues dice, lo voy a instigar con el objeto de tener éxito en la misión que me han encomendado. Ahora, obviamente, en la realidad encontramos de que hace muy pocos días, hace creo que 15 días, en el Perú se ha dado una norma expresa frente al agente policial encubierto indicando que habrá responsabilidad penal si éste incita a la comisión del delito. Y ese es el gran riesgo. Ahora, ¿qué ocurre frente a un agente policial provocador que ve en pasividad a sospechoso? ¿Cómo va a actuar? ¿Va a actuar cruzando los brazos? ¿O es que le es permitido ciertamente la licencia de recabar de esa forma el medio probatorio? Ahora, tratándose del abogado defensor, esto es quien revela en perjuicio de quien depositó su confianza como cliente datos que lo comprometen a en la comisión de un delito, ciertamente surge la pregunta si debe ser considerada como una prohibición del tema probatorio o medio probatorio. Evidentemente sabemos que un abogado no puede ser testigo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por excepción contra su propio cliente, pero hay casos en que sí lo ha sido. Casos en que el abogado se ha encontrado en una suerte de encrucijada ética, cuando por ejemplo el cliente le informa de que ha violado a su menor hija y le dice, todavía no voy a entregar en este momento porque voy a ir al hospital a ver cómo está, porque estaba ebrio. Y el abogado le dice, pero venga usted rápido para que también se le tome el dosaje etílico y determinar algún tipo de atenuación por ese estado. Y este nomás regresó. Y cerca de 6 meses después el abogado casualmente asiste a una audiencia donde ve que están procesando a un sujeto por este delito y ocupando el sillón del actor civil o parte civil se encontraba ese señor que confesó haber violado a su propia hija. Le habían indicado la responsabilidad al vecino. Este abogado así lo hizo saber y ahí vino todo un tema. ¿Prueba prohibida o no prueba prohibida? Evidentemente en el Perú se indicó, bueno, acá hay un tema, la prueba prohibida sería porque emerge de un tercero, pero directamente el padre, que es el responsable, quien además confesó, al haber confesado, ciertamente ha generado una rotura. Cuando es una prueba derivada, bueno, una prueba derivada ilícita, genera una rotura y por eso se le condenó. Concluiremos que si bien en apariencia de los sistemas jurídicos que se han analizado, se adopta mayoritariamente la posición de rechazar las pruebas ilícitas, sin embargo en la realidad esa prohibición se está entibiando tanto que pareciera que ya se está convirtiendo en una permisión. Por ello, y ese es el mensaje que tiene esta exposición, es que nosotros debemos, creo, aceptar con convicción, de certeza, la idea de que un proceso penal no puede buscarse la verdad de cualquier modo o por cualquier medio, y que tal es el mejor instrumento para combatir el infierno de delincuencia y delito, y más bien reflexionar en las palabras del viejo Mefistófeles, cuando sonriendo diabólicamente nos hizo saber que hasta el mismo
infierno, existen leyes que debemos respetar. Muchas gracias por vuestra atención.